Cordiales saludos, queridos hermanos. Buenas noches, sean bienvenidos otra vez para tener nuestro estudio, esta nueva lección por este día que el Señor nos concede tener. Mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Como siempre les digo, deseo que estén bien de salud, deseo que estén bien en sus hogares, deseo que el Señor esté bendiciendo su vida, deseo que el Señor esté proveyendo sus necesidades, cualquiera sea de ellas, sea enfermedad, sea trabajo, sea provisiones, cualquier cosa que usted tenga, necesite, tenga necesidades. Mi anhelo es que el Señor esté proveyendo cada una de sus necesidades. Así que sean bienvenidos y vamos a empezar esta noche pidiendo la sabiduría de Dios por medio de una pequeña oración. Acompáñenme por favor en esta oración. Tengan la bondad de cerrar sus ojos, inclinar su rostro y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, en este tiempo. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tus favores y bendiciones. Queremos pedirte, Señor, que en esta noche usted dirigiéndonos a través de su Espíritu Santo, Señor, para entender, comprender su palabra, y háblenos, Padre, a través de ella. Ilumínenos a todos nosotros para captar el mensaje que usted tiene, y te pido, Dios, de manera especial que me ilumines para poder dar esta enseñanza, esta clase a la luz de tu palabra. Te amamos y te pedimos todos estos favores en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a tener esta noche un precioso mensaje, un precioso título, y vamos a hablar de la bondad de nuestro Dios. Ese es el tema de esta noche, la bondad de nuestro Dios. Y quiero leerles una ilustración que preparé para este estudio, y dice así: cuando los primeros colonizadores llegaron a Plymouth, Massachusetts, esto en los Estados Unidos, en el año 1620, el primer invierno crudo mató cerca de la mitad de la colonia. Sin embargo, aquellos que sobrevivieron disfrutaron de un verano lleno de belleza. Crecieron en cantidad el maíz, el centeno, las legumbres, y tuvieron abundante caza y pesca. Como Dios había sido bueno para con ellos, los colonos decidieron apartar un tiempo de oración y celebración, que hoy se conoce como el Día de Acción de Gracias. Los colonos de Plymouth no eran los únicos que conocían la bondad de Dios. A través de la historia bíblica encontramos muchos individuos que testificaron que Dios es bueno. Cuando el rey Ezequías de Judá oró por su pueblo, dijo así, y podemos encontrarlo en Primera de Crónicas, capítulo 30, versículo 18, la parte B de este versículo dice: mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Entonces vemos aquí la declaración de este rey reconociendo la bondad de Dios, y obviamente también con un corazón agradecido, con una actitud llena de gratitud para con Dios. Esdras también lo dijo, va a decirlo ya en Esdras capítulo 3, versículo 11, dijo, Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mire lo que reconoció también este profeta: la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y Nahum 1:7 también dice: Jehová es bueno. Amados hermanos, para los americanos, este mes de noviembre, creo, si no estoy mal, en la tercera semana de cada noviembre, ellos celebran, como leímos aquí la historia, Acción de Gracias. Y esto va en reconocimiento a las bondades que Dios había mostrado para con ellos. Bueno sería para nosotros también
tener un tiempo, tener un día dedicado a esto. Imagínense si celebramos, o mucha gente celebra, ha tomado este ejemplo del Halloween y todo esto. Entonces sería bueno celebrar esto, en reconocer, en dedicar a Dios las bondades y todo lo bueno que ha sido Él para con nosotros. Bueno sería seguir este ejemplo, ¿no es cierto? Pero estas cosas generalmente no se imitan. Las cosas buenas es difícil de imitarlas. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo se caracterizó a sí mismo como el buen pastor. Lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 14. Le estaba diciendo que Él es el buen pastor. La bondad en el sentido escritural del término incluye la benevolencia, el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Tristemente, queridos hermanos, mucha gente no reconoce la bondad de Dios. Ellos se preguntan, ¿cómo puede Dios permitir que ocurran cosas malas? Y dan lista larga de todas las cosas o injusticias que pasan en esta vida, en este mundo, y ellos van a decir que Dios no hace nada. Pero lo que no entienden es que Dios en su bondad evita que ellos mueran cuando cometen un pecado. Ellos están pidiendo justicia a Dios, están pidiendo obrar a Dios cuando consideran que algo está mal, consideran que algo está fuera de lo normal y están demandando de Dios justicia. Pero otra cosa muy distinta es que no miran en sí su propia maldad, no miran en sí sus propios pecados. Entonces es un hecho que cuando nosotros miramos a la otra persona que se equivoca y que obra mal, como dije, tenemos la tendencia de pedir el máximo rigor de la ley y la máxima justicia contra aquella persona que ha hecho la falta. Pero muy diferente es cuando nosotros nos equivocamos y cuando nosotros cometemos la falta, estamos clamando misericordia. Entonces, así muchas veces actúan muchas personas delante de Dios, piden justicia de Dios. ¿Cómo es que Dios no hace nada? Pero cuando tiene que tratar con sus propias maldades, la actitud cambia. Pero esta noche vamos a ver por lo menos 3 puntos que vamos a enfatizar en cuanto a la bondad de Dios. El primer punto que quiero tratar esta noche es las características de la bondad de Dios. ¿Cómo se caracteriza la bondad de Dios? Y primera cosa que quiero mencionar, número 1, es la bondad de Dios es abundante. La bondad de Dios es abundante. Y vamos a ir leyendo algunos pasajes con relación al tiempo. Yo voy a ir leyéndole rápido, pero sería bueno que usted esté en casa y tenga un esferográfico y un papelito a fin de que usted pueda anotar las citas y pueda leerlas, en este caso con mayor tranquilidad. Éxodo capítulo 34, versículo 6. La palabra del Señor dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, la gracia, la bondad de Dios, amados hermanos, es abundante. Es interesante, como dije hace un rato, cada uno de nosotros somos pecadores en extremo. Y usted no está libre de esto. Usted puede decir: vea, pastor, yo no soy un asesino, yo no soy un ladrón, pero déjeme decirle que usted es un mentiroso. Déjeme decirle que usted piensa mal. Déjeme decirle que a veces quizás posiblemente salen palabras sucias de su mente. Entonces ofendemos a Dios en diferentes maneras. Y a veces no somos dignos de recibir o obtener la bondad de Dios. Pero la bondad de Dios, como dice aquí en Éxodo, es abundante y está al alcance de cada uno de nosotros. No en la manera de que debemos seguir siendo malos y aprovechando la bondad de Dios a nuestra conveniencia, no, sino en la manera de reconocer quién es Dios, cómo trata Él, qué me ofrece, y arrepintiéndome de mis pecados, no abusando de su bondad, no abusando de su Si bien es cierto, Él dice: es tardo para la ira. Estamos aprendiendo por el día domingo
Estuvimos comentando acerca de la ira de Dios y estuvimos aprendiendo que la ira de Dios es cosa seria. Y en función a eso, nosotros debemos tratar seriamente este asunto, seriamente del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de la misericordia de Él, de lo fuerte que es Él, pero también no debemos dejar de lado la ira. Entonces, la bondad de Dios es abundante. Número 2, la bondad de Dios es grande. Y dice el Salmo 31, versículo 19, la palabra del Señor está diciendo: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Hermanos míos, hay cosas condicionales. Dios obra a favor, obra en gran manera para el grupo de personas, para el grupo de hijos e hijas, quienes le temen, quienes le aman. Es un hecho que la mayoría de gente quiere recibir la bondad de Dios, quiere recibir los favores de Dios, quiere obtener la misericordia de Dios, las bendiciones de Dios, pero no están dispuestos a rendirse, a someterse, a caminar bajo los mandamientos y los preceptos de Dios. Ellos solamente quieren parte de lo que está diciendo Dios. Todo lo que Dios me ofrece, tenemos las manos abiertas, pero no están dispuestos a vivir un estilo de vida que honra, que glorifica a Dios. Y claramente está diciendo aquí que la bondad de Él es grande, pero se guarda para quienes le temen, ¿sí? Para quienes esperan en Él, delante de los hijos de los hombres. Otra cosa que vamos a ver esta noche es que la bondad de Dios es duradera. La bondad de Dios no tiene fecha de caducidad. No, con el paso de los siglos, con el paso de los años, no es que Dios ha dejado de expresar su bondad para con nosotros. No, hermanos, es duradera. El Salmo 52:1 nos está diciendo: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Imagínense que Dios obrara en la manera que obramos nosotros los humanos. Muchos de nosotros ya no tendríamos oportunidades, muchos de nosotros quizás ya fuéramos borrados de la faz de esta tierra por nuestras equivocaciones, por nuestros errores, pero Dios es misericordioso y dice que su bondad es continua. Pero obviamente debemos corresponder en la manera que Él quiere. Yo no sé si usted ha pensado seriamente en su condición humana, en su condición del ser mortal que es usted, que soy yo, y debemos ser conscientes que nuestro paso por esta tierra, por este mundo, cada vez se acorta más. Es decir, este día que está terminando, pocas horas faltan para culminar este miércoles. Eso significa que nos queda menos tiempo, que nuestra partida está más cercana. Entonces debemos considerar que la misericordia de Dios, que la bondad de Dios es continua, pero debemos cambiar nuestro estilo de vida, debemos cambiar nuestra manera de pensar, debemos de cambiar en la manera que yo sigo y amo al Señor. Número 4, la bondad de Dios satisface. La bondad de Dios satisface. Capítulo 52 de Salmos, versículo 1 nos está diciendo: ¿por qué te jactas de maldad? Ya leímos Salmos 65:4. Salmos 65:4. La palabra del Señor dice: bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados. Mire lo que está diciendo esta palabra: seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hermanos, la bondad de Dios satisface. La bondad de Dios debe producir en nosotros un corazón, como dije, lleno de gratitud, una vida sometida, una vida entregada, y debemos estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Puede ser que usted tenga mucho, puede ser que usted tenga poco, porque su amor no debe girar en función a cuánto usted tiene. Su amor debe girar en cuanto a obediencia, en cuanto a reconocer quién es usted y quién es Dios y qué le ofrece Él, y saber que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, y saber que su tesoro, que sus riquezas no son terrenales. Las riquezas, los tesoros terrenales son temporales,
Mucha gente puede decir, tienen tanto dinero, tantos miles o millones de dólares aquí en la tierra, pero déjeme decirle que eso es por un lapso de tiempo. Eso sí tiene fecha de caducidad, porque en el momento que ellos se van de esta vida, de esta tierra, nada pueden sacar, pero nuestros tesoros son eternos. Nuestros tesoros son celestiales y es allá donde debemos estar construyendo nuestras inversiones en el reino de los cielos. Número 5, la bondad de Dios es universal. No solo es para unos cuantos, no solo es para el judío, para el griego, para el esclavo, para el libre, sino que la bondad de Dios se manifiesta universalmente en todo el mundo, sea donde esté la gente, en cualquier rincón, en cualquier parte o lugar de este mundo, no importa qué etnia, no importa qué lenguaje. Lo importante es que la persona que reconoce a Cristo, la persona que ama a Dios, la persona que ha rendido su vida a Él, va a encontrar su bondad, va a saber de ese Dios maravilloso, de ese Dios universal que no tiene límites, porque así es Él. Salmo 145:9 dice: Jehová es bueno para con todos. Mire lo que está diciendo. Jehová es bueno para con todos, no solamente para un grupo de personas, no solamente para los judíos. No, hermanos, aquí está diciendo para todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Entonces, estas son características de la bondad de Dios. La segunda cosa que vamos a ver, he mencionado 5 cosas dentro de las características de la bondad de Dios, pero ahora vamos a ver la manifestación de la bondad de Dios. ¿Cómo se manifiesta la bondad de Dios? Y aquí voy a utilizar unos 3 puntitos dentro de este grupo de la manifestación de la bondad de Dios. Número 1, la manifestación de la bondad de Dios se hace visible en las cosas materiales. Mateo 5:45. La palabra del Señor está diciendo, Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo aplica esto para el tema, digamos que las bendiciones materiales? Aplica mucho, porque ¿qué pasa si no tuviéramos sol? ¿Qué pasa si no tuviéramos lluvia? Entonces, Él hace salir su sol para justos e injustos. Él hace llover para justos e injustos, para buenos y malos. No solamente la tierra produce para una persona buena. Dentro de esto se encuentran inclusive los malos. La gente que no ama a Dios, ellos van a sembrar, cultivar su campo y la tierra va a producirles. La tierra va a dar. Pero Dios es grande en misericordia, su bondad es tanta que da lugar, que da espacio para que el malo un día deje de ser malo, para que el impío un día deje de ser incrédulo y sea creyente. Hechos capítulo 14, versículo 17 está diciendo: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Mire lo que está diciendo: tiempos fructíferos, llenos de sustento y de alegría nuestros corazones. Usted muchas veces quizás puede identificar o vio o escuchó personas que se jactan de sí mismos. Mire lo que he logrado, mire cuán duro he trabajado, mire lo que he acumulado, mire las riquezas que he alcanzado. Estos son pensamientos necios. Sí, hay méritos, porque obviamente las personas se han dedicado, han trabajado fuerte, han sido talentosas, se han educado, pero en el fin, la parte final es gracias a Dios, porque Dios lo ha permitido. Tiempos fructíferos, dice, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hermanos míos, Dios es tan bueno. Dios nos ha permitido a cada uno de nosotros tener posesiones materiales, a unos más, a otros menos. Pero como dije, todo es gracias a Él. Todo es porque Él así lo ha permitido. Sin Él, dice la palabra del Señor, si Dios no lo permite, ni una hoja de un árbol se cae. Todo está absolutamente dentro del control de Dios, aunque no pareciera así, aunque el diablo anda haciendo de las suyas y hay cosas
feas pasando en el mundo, pero no significa que su creación, que el Dios Todopoderoso, que el Dios Creador del universo ha hecho a un lado, ha cerrado sus ojos para no ver su creación. No, hermano, el Señor sigue en control y nada pasa fuera de su voluntad. Amén. Entonces, Él nos ha bendecido a nosotros materialmente y se manifiesta a través de esto. Y nosotros glorificamos al Señor por todo lo que tenemos. Como dije hace un momento, puede ser mucho, puede ser poco. Pero su actitud hacia Él debe ser una actitud de gratitud. Reconociendo que todo lo que usted es, que todo lo que usted tiene, que todo lo que usted posee, es gracias a Él. Amén. Número 2, podemos ver dentro de la manifestación de Dios bendiciones espirituales. Vamos a ver en el Salmo 31, versículo 19. Salmo 31, versículo 19 está diciendo: cuán grande es tu bondad. Mire, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen. Ya lo leímos, pero vamos a seguir leyéndolo. Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Hermanos míos, hace unos 2-3 días atrás, estaba viendo un documental de aldeas muy pobres, muy remotas en este país llamado Marruecos. Y a pesar de tanta falta, tantas necesidades que tienen las personas en estos lugares, en estas comunidades, ellos no tienen prácticamente nada. Necesidades básicas como la salud, como la alimentación, como tener luz o como tener agua. Prácticamente viven en chocitas construidas allí de caña, con hojas de palmeras, en condiciones tan precarias. Pero viendo sus costumbres de vida y viendo su corazón y fe que ellos tienen, ninguno de ellos menciona a Dios. Ahí la palabra del chamán es la palabra del Dios, es la palabra que todos creen, dirigen su vida en función a sus consejos, pero a pesar de tantas necesidades, a pesar de una vida tan precaria y tan difícil, tan dura, no invocan al Dios verdadero. Usted puede decir: pastor, posiblemente no conoce, y quizás sí, quizás nunca han escuchado de Jesucristo, pero la Biblia está diciendo que el ser humano tiene esa capacidad, se puede decir allí, la sabiduría para entender que hay un ser superior, un creador. El hombre, por muy alejado que esté, o por muy aislado que esté, siempre tiene ese sentir que hay un ser superior a él. Y por eso empiezan a buscar a la luna, a adorar al dios de la selva, a adorar allí al dios sol, a la piedra, a la roca, a la mamaboa, como sea, empiezan a buscar ese ser superior, pero no buscan al Dios verdadero. Sí, posiblemente no les han predicado el Evangelio. Pero yo quiero decirle que en nuestro mundo o nuestros pueblos civilizados pasa lo mismo. Aquí en el Oriente el tema de los chamanes es fuerte. Y estamos en un lugar civilizado. Estamos en medio del pueblo. Aquí igual estas prácticas, estos ritos no son cosas ajenas. Y gente le busca y gente cree. Y estas cosas toman más fuerzas que la misma palabra de Dios. He hablado con muchas personas que han hecho este tipo de prácticas o de búsquedas, y les he conversado, les he platicado, les he predicado el mensaje de Dios, y lo hacen a un lado. Más fuerza, más credibilidad tiene el chamán, y no se someten a lo que Dios dice. Entonces, es un hecho, queridos hermanos, de que en la parte espiritual mucha gente busca cualquier cosa, mucha gente cree en cualquier otra cosa, en dioses, en ídolos, en tantas cosas paganas y falsas, y no deciden creer al Dios verdadero. Entonces, nosotros hemos recibido bendición espiritual, como ya lo vimos. Otra cosa que podemos ver en la manifestación de la bondad de Dios es acerca de que Él perdona pecados.
Él perdona pecados. Salmos 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. El salmista está reconociendo la bondad de Dios, está agradeciendo la bondad de Dios y está reconociendo lo grande que es Dios para perdonar. Eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Otra vez vemos una condición aquí. Él es bueno, Él es perdonador, pero ¿con quiénes? Con todos los que le invocan. Muestra su misericordia, muestra su amor, muestra su cuidado, muestra sus protecciones, muestra sus dádivas. Hay algo curioso y regresando al tema de los adivinos, de los chamanes y de los brujos y todo este tipo de personas, hay algo curioso que ocurre en la vida de estas personas. Si son tan adivinos, si quieren bendecir a tanta gente como ellos dicen, ¿por qué ellos son miserables? ¿Por qué ellos viven en bancarrota? ¿Por qué ellos viven de una manera mala, por decirlo así? Precaria hasta cierto punto, por decirlo así. Si ellos tienen la varita mágica, ¿por qué no la aplican para ellos mismos? ¿Sabe qué, hermanos míos? Esta gente no busca el perdón de Dios. Invocan supuestamente a Dios para que les revele sus planes y sus ritos y tantas cosas, pero en el fin son cosas del diablo. Y sabemos nosotros que amamos a Dios, que Él es bueno, y sabemos que Él es perdonador, y sabemos cuánto nos ha perdonado a usted y a mí. Y si usted todavía está sin sus pecados perdonados, y usted reconoce, usted sabe que está alejado, que está separado de Dios, ¿por qué seguir viviendo de esa manera? ¿Por qué no aceptar los beneficios y las bondades que Dios nos da y reconocer que estamos alejados, que estamos perdidos, que estamos camino al infierno y entregar nuestras vidas a Cristo? Reconocer a Él y depositar su fe a fin de que Él reciba la gloria y la honra y a fin de que usted reciba la salvación a través de Jesucristo. Ayer yo mencionaba que la ira de Dios, el domingo estaba mencionando que la ira de Dios está en constante revelación y estuvimos analizando allí a veces las cosas o en las situaciones que vemos de la naturaleza y los desastres, por qué pasan las cosas. Y lo cierto es que Dios está continuamente, constantemente revelando su ira, y una de las cosas que debemos tomar en cuenta es nuestra salvación. Si no, la ira de Dios caerá con todo su peso encima suyo si usted no tiene a Cristo. Y para terminar, vamos a terminar con vale la redundancia, vale terminar con el literal número 3, ¿sí? Punto número 3. Primero vimos las características de la bondad de Dios. Segundo, hablamos de las manifestaciones de la bondad de Dios. Y quiero terminar con la actitud de los creyentes hacia la voluntad de Dios. ¿Qué actitud debemos tener nosotros? ¿Cómo debemos corresponder nosotros a la bondad de Dios? Cada creyente debe saber reconocer que todo lo que es, que todo lo que tiene, que todo lo que posee, es gracias a nuestro Dios Todopoderoso. No debe haber en nosotros egoísmo o soberbia en esto. Pastor, como yo mencioné hace un rato, duro he trabajado, míreme sabiduría, míreme inteligencia, y como yo dije, hay méritos en ti por tu dedicación, pero en el fin es gracias a Dios porque Dios así lo ha permitido. Quiero mencionar 3 puntitos dentro de este principal punto de la actitud de los creyentes. El número 1 es la actitud del creyente, es una actitud de constante regocijo. Debemos regocijarnos. Éxodo capítulo 18, versículo 9 está diciendo, y se alegró Jetro era el suegro de Moisés, de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo liberado de manos de los egipcios. Usted sabe la historia, usted conoce la historia cuando el pueblo estuvo esclavizado ya en Egipto, y sabemos que Dios los libró con mano poderosa, con mano fuerte, luego los condujo por el desierto. En todo momento Él los guardó, los cuidó, a pesar de su rebeldía, a pesar de su pronto olvido
para con Dios, porque es un hecho que muchas veces nosotros tenemos esa tendencia de olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros, los favores de Dios, las bendiciones de Dios. Este pueblo de Israel hizo esto, ellos vieron con sus ojos, fueron testigos del obrar de Dios, y poco después vimos a este pueblo renegando, quejándose, tentando a Dios una y otra vez. Pero es un hecho que en nosotros los creyentes debe haber una actitud de regocijo constante, una actitud de saber que Dios nos guarda, de saber que Dios sigue siendo bueno para con nosotros. Número 2, el creyente debe recordar la bondad de Dios. Debe recordar, recuerda lo que hizo el pueblo de Israel, rápidamente olvidó lo que Dios había hecho. Entonces el Salmo 145:7 dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Mire, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tus justicias. Amados hermanos, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y quizás usted que está pasando momentos duros, momentos difíciles, quizás en estos días de oscuridad no puede ver la bondad de Dios. Quizás hay dudas, hay preguntas, hay no sé, tantas cosas que pueden estar pasando en su mente que están bloqueando en reconocer de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, de que Dios es bondadoso. Pero este salmo nos está diciendo, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Con el paso de los años, de las generaciones, se está reconociendo de todo lo que Dios hizo en el pasado con el pueblo de Israel, de cómo Dios los guardó, de cómo Dios los cuidó, de cómo Dios los sacó de la esclavitud, los llevó con cuidado, con provisiones, y en el fin les daría la tierra prometida. Entonces usted no debe olvidar lo que Dios ha hecho en toda su vida. Muchas de las cosas quizás que usted esté enfrentando y viviendo puede ser producto de sus propias decisiones, de sus propios errores, de su falta de obediencia a Dios, y ya cuando está dentro del problema no debe tirar la culpa a Dios, debe reconocer que se equivocó, debe reconocer que falló, pero también saber que Dios está listo a perdonarle, saber de que Dios está listo a tenderle la mano, saber de que Dios no le lanzará ese dedo acusador de que yo te dije, que tú sabías. No, nosotros somos así. Dios no obra así. La mano de Dios está tendida para ayudarte, para levantarte en el momento que usted reconoce y en el momento que usted le busca, en el momento que usted se humilla en buscar la ayuda necesaria que Dios tiene para su vida. Él es un Padre bueno. Él es un Padre amoroso, es un Padre de misericordia, como hemos leído algunos pasajes, es un Padre de bondad, es un Padre de oportunidades, y Dios está listo para ayudarte si ese es su caso. Otra cosa que debemos tener en nuestra actitud como creyentes hacia la voluntad de Dios, hacia la bondad de Dios, es que debemos estar satisfechos. Jeremías 31:14, voy a leerle porque el tiempo ya se está yendo. Y el alma del sacerdote satisfaré. Mire lo que dice la palabra: con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Amados hermanos, la promesa del Señor son lindas, son grandes, son reales. Él va a satisfacer nuestras necesidades. Mateo 6 está hablando de los afanes de la vida, de las preocupaciones, y nos hace ver que no debemos vivir de esa manera, que no debemos vivir afanados o preocupados, porque Él sabe nuestras necesidades, Él conoce, y Él es un Padre bueno, y es un Padre que va a dar lo que necesitamos. Aquí está diciendo que Él saciará de bien a cada persona que ama, o que en este caso le busca al Señor. Y por último, el peligro de menospreciar la bondad de Dios. Número 4, el peligro de menospreciar la bondad de Dios. Romanos 2:4 nos está diciendo: o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Me encanta esta palabra benignidad. El diccionario la describe como dulzura. Entonces podríamos decir o menosprecia las riquezas de su benignidad o su dulzura.
paciencia y longanimidad. Esto quiere decir generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vas a ignorar lo que Dios está haciendo, lo que Dios te está ofreciendo, y por tener el corazón duro vas a hacer caso omiso a las propuestas de Dios. Mira, este versículo está diciendo: vas a menospreciar la riqueza de su benignidad. Él es rico, con dulzura, decía ahí la traducción de esa palabra. Paciencia. ¿Cuánta paciencia Dios te ha tenido? ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado? ¿Cuánta misericordia Dios te ha mostrado? Y yo creo que mucho. Conmigo, yo he sido cabeza dura, he sido rebelde, y el Señor ha tenido tanta paciencia, tanta misericordia para conmigo, y doy gracias al Señor por aquello. Entonces, un corazón insatisfecho puede caer en un error al ignorar la bondad de Dios. El diablo puede influir a pecar contra Dios, puede inducirle a usted a pecar contra Dios. Recuerden, creo que fue la semana anterior que yo estaba mencionando allí el pecado de Ananías y Zafira. Recuerden que dice la palabra del Señor que Satanás obró mal en ellos, se introdujo en el corazón de ellos y terminaron robando y terminaron haciendo lo malo, y como resultado ellos pagarían este pecado con su propia vida. Entonces, amados hermanos, eso es lo que quería compartirles esta noche, hablar de la bondad de Dios, saber que hemos hablado de las características de la bondad de Dios, las manifestaciones de la bondad de Dios, la actitud de los creyentes hacia la bondad de Dios, y el último, el peligro de menospreciar la bondad de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado con nuestra actitud, tengamos mucho cuidado con menospreciar o sacar conclusiones erradas que van contra la bondad de Dios. Entonces es todo lo que tenía esta noche aquí preparado como este estudio. Ojalá haya sido de bendición para usted. Usted, si quiere comunicarse con nosotros, hágalo. Puede hacerlo a través de las redes sociales, a través de nuestro correo, que al final de este mensaje siempre está saliendo allí. Entonces comuníquese con nosotros, será un placer atenderles. Quiero decirles también que el día domingo tenemos el servicio normal a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. Si usted vive acá en Tena, puede venir al templo, venga. Y si no, síganos también por este mismo medio, y estaremos transmitiendo en vivo. Qué placer, queridos hermanos, haber estado con ustedes esta noche, y Dios mediante nos vemos el día domingo 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Chao.